Entonces, para el día de hoy, continuando con nuestro tema de la luz, vamos a hablar un poco acerca de cómo llegamos a la velocidad de la luz, hablar de la velocidad de la luz, que como ustedes saben es bastante alta, ¿cierto? La velocidad de la luz en el vacío. Entonces, para hablar de la velocidad de la luz, tenemos varias características y no vamos a tomar el apunte propiamente así, sino que vamos a ir elaborando una línea de tiempo con respecto a este tema. Entonces, primero prestamos atención y luego ya vamos a ir haciendo nuestra línea del tiempo. El estudio de la velocidad o de la rapidez de la luz empieza en el año 1675 con un astrónomo nacido en Dinamarca de nombre Christensen Romer. Christensen Romer. Y él empezó a realizar una medida o la primera medida que se hizo con respecto a la rapidez o a la velocidad de la luz. Él utilizó para eso la distancia que existe entre la Tierra y una de las lunas de Júpiter que se llama Io. ¿Sí? Es una de las lunas de Júpiter. Recordemos que Júpiter tiene 12 lunas. Entonces, una de ellas se llama Io y él empezó a determinar la velocidad de la luz a partir de esta distancia. Entonces, él conocía el tiempo que se da entre los eclipses de las lunas y se dio cuenta que uno de los eclipses presentaba un retraso. Entonces, eso le permitió determinar el tiempo que la luz se demoraba en recorrer esa distancia. Entonces, él estableció un valor que era de 2,2 por 10 a la 8 metros sobre segundo cuadrado. Recordemos que 10 a la 8 quiere decir 8 ceros adelante del 2, ¿cierto? 8 ceros adelante del 2. Entonces, ahí encontramos el primer valor que se dio para la velocidad de la luz, que sin embargo está muy por debajo del valor real, o sea, el valor que conocemos hoy en día. Pero fue la primera aproximación que se hizo para determinar la velocidad de la luz. Todavía no vamos a empezar a trabajar con la línea del tiempo, tranquilos que yo ahorita devuelvo las diapositivas. Voy a ir haciendo toda la explicación y luego ustedes allá van haciendo su línea donde van a ir explicando cómo se dio el proceso para llegar a determinar la rapidez de la luz. Bueno, luego aparece Hippolyte Fizeau, de origen francés, en el año 1850. Estamos hablando de 2 siglos después de el señor Römer. Y él, también físico y astrónomo, entonces desarrolló otro sistema que permitía medir la rapidez de la luz. ¿Y cómo medía él la rapidez de la luz? Él colocaba unas de luz, hacía incidir unas de luz, hagan de cuenta cuando uno prende una linterna, ¿cierto? Entonces hago incidir esa luz a través de una rueda dentada giratoria. Entonces era una rueda que tenía como dientecitos parecida a los engranajes, ¿cierto? Tenía unos dientecitos y de esta manera él estableció un valor para la rapidez de la luz. El valor que establece Hippolyte Fizeau es 3,1 por 10 a la 8 metros sobre segundo. 3,1 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y aquí entonces se pasó de lo que es actualmente el valor de la velocidad de la luz. Eh, Básicamente, fíjense la diferencia entre uno y otro, ¿no? En el anterior teníamos 2,2 por 10 a la 8 y aquí tenemos 3,1 por 10 a la 8. Luego aparece Thomas Young. Thomas Young en 1801, entonces realiza un experimento que se llamó la doble rendija, ¿sí? La doble rendija. Y él observaba que la luz se difractaba y que generaba una interferencia, es decir, había interferencia entre las ondas de luz y había una difracción. Difracción, recuerden que hace referencia a que la luz entra por una pequeña ranura, pero se eh, expande, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y él demostró primero que la luz era una onda, o sea, confirmó la teoría ondulatoria de Huygens,
Y para él descartó la teoría corpuscular, aunque tengamos en cuenta que no es que esté descartada la corpuscular, que funcionan las dos. Se explica desde lo corpuscular y desde lo ondulatorio. Y para ese mismo tiempo, otro físico francés, Agustín Fresnel, utilizó cristales en forma de rombos, ¿sí? Cristales en forma de rombos, y se dio cuenta que la luz se polarizaba. Recuerden que la polarización hace referencia a que podemos ubicar cierta rango, ciertas longitudes de onda en un solo sentido y que da lugar a los cambios de color, ¿no? Que habíamos dicho que de esa manera se explicaba la polarización de los vidrios, que solo la luz queda en una longitud de onda y se ve un solo color. Y ahí fue donde él se dio cuenta que la luz era una onda transversal. Entonces, fíjense que en este caso no estamos hablando de la velocidad de la luz como tal, sino que se demostraron dos cosas. Lo primero es que la luz se comporta como onda, ¿cierto? Y lo segundo, que se puede difractar, que tiene interferencia y que también es una onda de tipo transversal. Por eso se puede hacer polarización a partir de la luz. Más adelante aparece James Maxwell a mediados del siglo XIX, es decir, año 1850, más o menos por ahí. Es un físico inglés de nombre James Clerk Maxwell y él plantea la teoría electromagnética y relaciona dos aspectos importantes, la electricidad y el magnetismo con la luz. Es decir, recuerden que la luz se mueve en un espectro eléctrico y en un espectro magnético. Por eso es una onda electromagnética. Y él establece que en esas ondas electromagnéticas se producen cargas eléctricas aceleradas, ¿cierto? Y que ellas hacen que haya cambios o fluctuaciones o movimientos en los dos campos, el campo eléctrico y el campo magnético. Y nuevamente entonces confirma que las ondas son transversales, es decir, que mientras el medio va en un sentido, la onda va, digamos, si el medio es horizontal, la onda va en sentido vertical. Y entonces esta teoría confirmó o la comprobó, lo que dijo Maxwell, lo comprobó más adelante otro científico de nombre Heinrich Hertz. Recuerden que Hertz es el de la frecuencia de las ondas. Recuerden, las ondas se miden en Hertz, debido justamente a este científico que trabajó sobre esto, Heinrich Hertz. Y por último, tenemos a Niels Bohr. En el año de 1913, ya en pleno siglo XX, también danés, estudiando ya, digamos, como desde la parte química, desde la parte de los modelos atómicos, a Max Planck, a Rutherford. Entonces él propone el modelo atómico que habla de que el núcleo tiene una carga positiva, tenemos electrones que giran alrededor del núcleo, y lo que les dije en la clase anterior, que cuando un electrón salta de una órbita de mayor energía a una de menor energía, entonces cuando es de menor a mayor absorbe luz, ¿sí? Absorbe un fotón de luz. Y cuando va de menor a mayor libera ese fotón de luz. Entonces, este es el modelo atómico que nos explica cómo se produce la luz. Y allí entonces volvemos al modelo corpuscular de Newton. Entonces, fíjense cómo los diferentes estudios de los científicos dan lugar a la explicación de las dos teorías, ¿cierto? Y a la descripción de lo que es la velocidad de la luz. En este momento, el valor que se tiene determinado para la velocidad de la luz de manera exacta, ¿cierto? De manera exacta, porque pues se dan algunas aproximaciones como para hacerlo más fácil, sobre todo cuando hay que realizar ejercicios. Pero la velocidad de la luz se considera que es de
792,458 kilómetros por segundo. Es decir, que en un solo segundo, ¿cierto? La luz viaja 299.792,458 kilómetros, ¿sí? Ahora, obviamente se considera que en cada una de los medios la velocidad de la luz varía. Entonces, esta velocidad que estamos mencionando es la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? La velocidad de la luz en el vacío. Pero obviamente si hablamos del aire, en el aire va a tener una, una velocidad menor. En el vacío, donde no hay ningún tipo de medio elástico, vamos a tener esa velocidad para la luz. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra actividad? Esta línea de tiempo que vamos a hacer al final de la clase, ustedes me la van a enviar junto con el gráfico que hicimos la clase anterior. ¿Listo? Esas dos me las van a enviar. Entonces, vamos a hacer una línea de tiempo que se va a llamar así como tenemos nuestro título, rapidez de la luz. ¿Qué vamos a colocar en nuestra línea de tiempo? Obviamente el nombre del científico, del físico, del astrónomo, el año, ¿cierto? En el que hizo, digamos, su descubrimiento o en el que postuló su teoría, ¿cierto? Y vamos a hacer un dibujo que nos represente lo que él hizo, ¿cierto? Un dibujo pequeño, no es un dibujo grande, un dibujo pequeño que nos represente lo que él hizo. Entonces, pongo un ejemplo. Tenemos al inicio de nuestra línea de tiempo a Christensen Romer, entonces lo colocamos el nombre, ¿cierto? Christensen Romer, el año 1675. ¿Y qué fue lo que él hizo? Realizó la primera medición de la rapidez de la luz, ¿cierto? Eso fue lo que hizo, realizar la primera medición o realizó la primera medición, perdón, de la rapidez de la luz. Y luego voy a hacer un pequeño dibujo que represente lo que él hizo. Él dice que él utilizó la distancia que existe entre la Tierra y una de las lunas de Júpiter. Entonces puedo hacer eh, un pequeño círculo que me está representando la Tierra y otro que corresponda a la luna de Júpiter y marco la distancia entre el uno y el otro. Y puedo colocar inclusive en esa distancia el valor que él halló, que es 2,2 por 10 a la 8. Este 8 no es en la parte de abajo, debe ir en la parte de arriba. Lo que sucede es que el programa no permite modificar o mover el número, pero debe ir en la parte de arriba porque es un exponente, 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Sí quedó claro lo que hay que hacer? Nuevamente repito entonces, para que me está solicitando el favor, lo que debe ir en la línea de tiempo. Debe ir el nombre del científico, ¿cierto? El año, el nombre, el año, qué fue lo que hizo y un pequeño dibujo que represente cómo lo hizo, ¿sí? El nombre, el año, lo que hizo y un pequeño dibujo que represente cómo lo hizo. ¿Listo? ¿Quedó claro? Bueno, entonces empezamos a trabajar en esto de una vez y al finalizar la clase, por favor, vamos a subir al Classroom. Entonces, tanto la línea de tiempo que vamos a estar realizando como el dibujo que hicimos la clase anterior de de la refracción de la luz, de la teoría corpuscular. Mm, voy a ir cambiando las diapositivas, tranquilos. Voy a dejar esta primero y por ahí en 7 minuticos cambio a la otra y luego cambio a la otra para que vayan avanzando. Si hay alguna inquietud, quedo pendiente. Bueno, chicos, entonces
Por favor, finalizamos la actividad. Voy a dejar abierto el Classroom para el resto del día, cosa tal de que si no han alcanzado a terminar, pues lo realicen más tarde y queda habilitado para realizar la actividad el día de hoy. Bueno, que tengan excelente resto de día, Dios los bendiga, pueden pasar a su descanso y nos encontramos nuevamente el martes. Chao a todos. Ya, profe. Chao, profe. Chao, que estén bien.